El contraste entre la Corea del Norte comunista y la Corea del Sur capitalista no podría ser mayor. El enfrentamiento bélico que se produjo en los años 50 del siglo pasado dejó un saldo de 1,5 millones de muertes civiles y más de la mitad de la infraestructura del país destruida. El conflicto quedó inconcluso al nunca haberse firmado la paz y en consecuencia se mantiene hasta la actualidad una frontera desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho, fuertemente vigilada por ambos países en una tensa calma. Hoy analizaremos un fenómeno económico conocido como el milagro del río Han, el cual permitió a la población de Corea del Sur alcanzar en las últimas décadas una calidad de vida impensable tras la independencia de Japón en 1945, cuando el país se encontraba sumido en un caos social y político. Tras 3 años de ocupación por parte de Estados Unidos en medio de una disputa territorial con China y la Unión Soviética, en 1948 se estableció el primer gobierno democrático en Corea del Sur. A partir de ese momento, el país comenzó a transitar un sendero que alternó gobiernos militares y civiles, todos ellos con altos índices de corrupción. A principios de los años 60, la península, con escasos recursos naturales, una economía agrícola y una población extremadamente pobre, que dependía en un 50% de la ayuda externa, sufrió su primer golpe de Estado. El plan económico de Park Chung-hee. Park Chung-hee lideró el primer golpe de Estado en 1961, pasando a gobernar la república bajo un régimen de dictadura hasta 1979. Su gobierno se enfocó en desarrollar una economía basada en las exportaciones, similares a Singapur, otorgando incentivos fiscales excepcionales a las familias más poderosas del país. Esto dio origen a los tradicionales chaebols surcoreanos, grandes conglomerados extraordinariamente diversificados, cuya traducción es al mismo tiempo empresa familiar y monopolio, y que sentaron las bases para empresas como Samsung, Daewoo, Kia, LG o Hyundai. Estos conglomerados de empresas se diversificaron a tal punto que acabarían convirtiéndose en los mayores demandantes de mano de obra del país. Corea del Sur, la nueva potencia. El tiempo le daría la razón a Park Chung-hee, ya que gracias a estas políticas, la apertura de su economía al mundo no desbarató la industria nacional y la orientación a las exportaciones produjo un crecimiento del PIB a tasas extraordinarias durante más de 30 años. Tanto es así que en el año 2004, Corea del Sur se unió al selecto grupo de países con un PIB superior al $1 billón. Todo esto sin reparo de un reporte del gobierno japonés emitido en 1961 que sentenciaba que la economía coreana tiene un futuro oscuro para alcanzar un crecimiento económico sostenido y la autosuficiencia debido a su sobrepoblación, escasez de recursos, industria subdesarrollada, alto coste militar, incapacidad política, industria nacional débil e incapacidades administrativas. Pero nada de eso pudo parar el despegue de la nación coreana. De Corea al mundo. Durante la segunda mitad del siglo XX, Corea del Sur experimentó un crecimiento económico similar a Hong Kong, Singapur y Taiwán. Este conjunto de países recibió el nombre de tigres asiáticos por su economía pujante y sus altísimas tasas de industrialización. Hoy Corea del Sur es la séptima economía más exportadora del mundo, la mayor productora de barcos y la primera exportadora de chips y tarjetas de memoria. El comercio como bandera. Actualmente, Corea del Sur tiene tratados de libre circulación de bienes con más de 50 países y en los últimos años su economía creció a un ritmo aproximado del 3% anual. El coeficiente de Gini, que mide esta disparidad, arroja un índice de 34,1 para el país, un resultado intermedio entre el 21,5 de disparidad en Finlandia y el 42,7 de la Argentina. La clase media está compuesta en un alto porcentaje por los empleados de los chaebols, por lo que muchos trabajadores surcoreanos aspiran a ser empleados en estas empresas. Quienes logran conseguir un trabajo allí gozan de un alto estatus en la sociedad y pueden aspirar a vivir en el barrio más rico de Seúl, Gangnam District. Este barrio concentra la moda, los cafés, la cultura, la música, los mejores restaurantes y las viviendas más codiciadas, las cuales pueden alcanzar valores de $10.000 por metro cuadrado. Puedes hacerte una idea del estilo de vida al que aspira un coreano promedio si has visto el vídeo de Gangnam Style. La canción representa a una persona que tiene un estatus determinado que le permite vivir en este codiciado distrito rodeado de ricos vecinos. No es casualidad entonces que Corea tenga un alto índice de endeudamiento entre su población, la cual suele usar y abusar bastante de la tarjeta de crédito. Se llama desarrollo industrial.
Durante la década de los 60, aun siendo una nación sumamente pobre, Corea del Sur concentró sus esfuerzos en desarrollar su industria textil, llegando a ser el primer exportador mundial en el sector. Pero el modelo basado en salarios bajos pronto dejó de ser competitivo y el gobierno buscó el desarrollo de sectores más productivos, como el acero o la producción de barcos y maquinarias. El impulso de la industria acerera permitió dotar de materia prima al país para el perfeccionamiento de la industria naval, los automóviles, la maquinaria avanzada, la construcción y la electrónica, y a su vez se contrató a una gran cantidad de expertos japoneses para transferir su conocimiento y mejorar la capacidad de producción tecnológica. Cuando los coreanos se enfrentaron a obstáculos, resolvieron las situaciones de escasez o de desafíos tecnológicos con creatividad, lo que les permitió avanzar a la vanguardia del desarrollo tecnológico global. Durante los 70, las empresas surcoreanas aprovecharon la crisis del petróleo para expandir sus fronteras y desplegar grandes emprendimientos en Oriente Medio, dentro de la industria petrolera. Los 80 vieron la llegada de grandes inversiones extranjeras, con los tigres asiáticos ya consolidados como economías atractivas para los capitales internacionales. Aunque no todo fueron éxitos, este flujo de inversiones produjo una burbuja financiera en los 90 que explotó en el año 1997, cuando Corea del Sur quebró. En ese momento, el Fondo Monetario Internacional salió al rescate para financiar el déficit, pero impuso sus condiciones. Obligaron a cerrar los bancos insolventes, reestructurar los holdings locales, incentivar cambios culturales en las chaebols para fomentar la competencia y a desarrollar políticas orientadas al incremento de la productividad laboral. Hacia agosto de 2001, Corea del Sur canceló su deuda con el FMI y su nivel de reservas alcanzó aproximadamente los 100 billones de dólares. Habían superado la recesión en apenas 4 años. La importancia de la educación. En Corea del Sur, la universidad se tiene como la puerta hacia una vida mejor y determina drásticamente el futuro laboral de la mayoría de los ciudadanos. El rumor entre los estudiantes es que las compañías más importantes del país solamente contratan trabajadores formados en las mejores universidades, descartando los currículum vitae de quienes asisten a otras instituciones sin detenerse en ningún otro detalle, lo cual hace de la educación una obsesión para gran parte de la población, lo que lleva a que el 70% de los surcoreanos cuenten con un título universitario, el porcentaje más alto de los países miembros de la OCDE. La educación es culturalmente fundamental para las familias, sin punto de comparación con otra sociedad en el mundo. Se encuentra fuertemente arraigado en el inconsciente colectivo la importancia que significó la educación para poder llegar a ser la potencia económica que es hoy en día, y eso se traduce en familias dedicadas exclusivamente a brindarle las mejores oportunidades posibles a sus hijos. Así, el 97% de los jóvenes entre 25 y 34 años alcanzó a completar su formación secundaria, el mayor porcentaje registrado entre los países miembros de la OCDE. Corea del Sur siempre ocupa los primeros lugares en los rankings de exámenes internacionales PISA. La principal explicación es que el gobierno de Park comprendió que para desarrollar la industria necesitaba mano de obra calificada. Entonces el gobierno alineó el plan de estudios con sus necesidades estratégicas, lo que se tradujo en un enfoque orientado hacia las ciencias exactas y las matemáticas, asignaturas en las que exceden al resto de los países de la OCDE. Aunque cabe decir que esta obsesión de toda la sociedad por la educación, junto con la presión que sufren estudiantes y trabajadores, es lo que lleva a Corea del Sur a encabezar, año tras año, el ranking de suicidios a nivel mundial. Háblame de impuestos. Corea ofrece estrategias antagónicas. Por una parte tiene sectores de la economía celosamente resguardados a través de limitaciones al ingreso de capitales extranjeros, tanto en la industria como en los servicios de Internet y en el contenido cultural y televisivo. Pero a su vez esto se combina con atractivos beneficios impositivos para el resto de las actividades económicas. A modo de ejemplo, ofrece exención fiscal por 5 años para la instalación de empresas de alta tecnología, con lo cual aumenta la demanda de mano de obra calificada y atrae inversiones de alto valor agregado que, además, aportan conocimientos a la sociedad. Con respecto al impuesto a las empresas, tiene un sistema complejo y progresivo de acuerdo al nivel de ganancias que se puede resumir de la siguiente forma. Las grandes empresas pagan desde un 10 a un 22%. Las empresas pequeñas o medianas tienen una cuota fija del 7% y la presión fiscal a los trabajadores va desde el 6 hasta el 44%. A todas estas cuotas se les pueden aplicar importantes deducciones. El Tigre del Sur.
En resumen, en la actualidad Corea tiene como desafío reducir la desigualdad social, luchar contra la contaminación y erradicar la corrupción. Pero habiendo surgido de un contexto de guerra y pobreza extrema, los resultados obtenidos en los últimos 50 años son más que alentadores. Tal punto alcanzó su transformación que pasó de ser un país cuyo 50% de su presupuesto se componía de ayuda económica de los países desarrollados a prestar ayuda a Europa del Este, Asia, África, Medio Oriente y Centroamérica. No fue fácil el camino de salida de la pobreza y todos sus habitantes saben que fue la educación, el trabajo duro y el libre mercado lo que les permitió concretar este milagro económico en un país sin recursos naturales, por lo que estos valores se encuentran muy arraigados en la cultura nacional. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a Coste de Oportunidad.